último de los tutoriales de este mandala de 50 vueltas. Último de los tutoriales de este mandala de 50 vueltas. De las vueltas que nos quedan hasta la 50, el lavado de la prenda, almidonado del tejido, puesta en el aro y resultado final. Es como el diploma de fin de curso. Ahí lo vamos a tener. En este vídeo se desvela todo. Vemos cómo nos queda el mandala, que ya está espectacular, o sea, ya está divino. O sea, es que es mucho más, o sea, está precioso, es sencillo, es intuitivo. Es un mandala que da gusto tejer, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo, a que sí? Bueno, ya estoy viendo tus mandalas. Ya, bueno, no voy a decir nada, solo que aquí me vuelvo a repetir y sígueme en el resto de redes, comparte, dame el dedito arriba. Si no lo has hecho, para un segundo y dame el dedito arriba ya. Y regálame tu comentario, ¿va? Es que así YouTube me va a tener más en consideración y de esa manera voy a llegar a más gente y más gente se va a poder hacer el mandala y muchas más cookie crocheteras por el mundo estarán en esta comunidad de cookie crocheteras del mundo. Entonces necesito tu ayuda, ¿vale? Tenemos que llegar a 1.000.000 y estamos todavía lejos. Así que hay que seguir suscribiéndose al canal, ¿va? Vamos. Vamos con esta última vuelta y después, o sea, con esta última vuelta no, con este último tutorial y después lo comentamos. ¿Te parece? Seguimos, vamos allá con la vuelta número 36, ¿vale? Y me vais a permitir, y después de hacer ya todas las nuevas ventanitas que hemos tejido en la vuelta 35, para la 36 ya he obviado el inicio, que lo he puesto aquí, y todas las ventanitas que vamos haciendo cerrando, como estáis viendo, que vamos cerrando, ¿vale? Y me voy aquí, que es donde está el kit de la cuestión, ¿vale? Donde vamos a estar repitiendo ya, porque ahora ya sí también va a ser bastante fácil, yo creo, que nos vayamos situando. Voy a poner la vuelta en la que estamos para que sea más fácil ir viéndolo todo, si os parece, ¿vale? Entonces, lo que os contaba y que quería expresar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estar poniendo todo el tiempo en nuestro... aquí vamos a seguir todo el tiempo haciendo igual, con lo cual por aquí ya vamos a poder seguir sin problema. ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo del otro lado? Que es muy sencillo de tejer. Por aquí tenemos el abanico, seguimos poniendo nuestro abanico. 1, 2 y 3. Esos 3 puntos altos, ¿vale? 2 y 3, ¿vale? Y ahora vamos a tejer 1 y 2 cadenas, pero atención, vamos a empezar a poner punto alto sobre el tercero de los 3 puntos altos del abanico de la vuelta anterior. Sobre el que está más cerca de la ventanita ponemos el primer punto alto, ¿vale? Vamos a aposentar ahí nuestro primer punto alto. Y ya 1, 2 y 3 cadenitas, vamos al hueco y tejemos punto bajo. 1, 2 y 3 cadenitas, otra vez punto alto. 3 cadenitas, punto bajo. 3 cadenitas, punto alto. Como veis, vamos a estar alternando estas dos vueltas en este lado que nos va a... Es que demuestra que la sencillez no está reñida con la elegancia, porque es algo absolutamente fantástico como queda. 1, 2 y 3. Estoy en el final. He tejido todos los vaivenes, vamos a llamarle vaivenes, arriba, abajo, de punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo, con el kit que empezamos sobre el primero, el primer punto alto lo vamos a poner y el último sobre el abanico, ¿vale? Entonces aquí ya tengo el último y lo tejo, ahí está mi abanico, lo tejo ahí, ese último punto alto. Y seguido ponemos esas dos cadenas para llegarnos hasta el abanico. Cuidado.
Y esto es lo que vamos a estar repitiendo todas las vueltas. 1, 2 y 3. ¿Vale? O sea, ahora vamos a ir disminuyendo en un lado, aumentando en el otro y nos va a quedar espectacular. No tengo nada más que decir, si es que no tengo nada más que decir. Cuidado ahí, ¿vale? Vamos a ir aumentando aquí, mientras que el tiempo se cierra aquí. Y va a ser, y de la misma manera siempre, ¿vale? ¿Vale? Entonces, voy a terminar esta vuelta 36 haciendo los huequitos y esto que acabo de repetir aquí. Vamos a repetir una vez 37 y 38 porque después solo vamos a tener que hacer lo mismo el resto de vueltas. Igual que hicimos al principio juntas, solas, hasta la vuelta 11, creo recordar que era, pues aquí también vamos a poder tejer solas unas cuantas vueltas porque va a ser siempre igual, ¿vale? Entonces tejemos esta vuelta 36 y nos encontramos. Bien, para la vuelta 37 que vamos a seguir disminuyendo, disminuyendo aquí y vamos a seguir aumentando en este lado. Es decir, los abanicos van a recoger, a ver si lo podemos ver, los abanicos van a ir disminuyendo haciendo esto. Y aquí adelante, aquí en cambio, pues se va a ir abriendo. Entonces, para la vuelta 37 seguimos igual que las vueltas últimas que llevamos y aquí tejemos 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, para engancharnos en todos los puntos altos. ¿Vale? Vamos a ir enganchándonos en todos los puntos altos que nos vamos encontrando. Y de uno a otro nos vamos con 5 cadenas. Ya está. Eso es toda la complicación que tienen las vueltas impares ahora. 1, 2, 3, 4 y 5. Al punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Al punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Al punto... esa 5 no la he hecho, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Al punto alto. Y otros 5 para llegar al abanico. Y seguir tejiendo abanicos, ¿vale? Entonces, eso es todo lo que vamos a tejer en esta vuelta 37 y todas las impares, ¿vale? Para las pares, la 38, 40, las demás y hasta que esto se nos cierre, las vamos a tejer con esta vuelta. Vamos a ir con la vuelta número 38 y aquí ponemos 1, 2 cadenas, solo 2 cadenas, para engancharme con ese último de los puntos altos, igual que hiciéramos aquí y que hiciéramos. Entonces, enganchamos ahí para 1, 2, 3, punto bajo en el primero de los huecos, 1, 2, 3, punto alto con el punto alto de la vuelta anterior. 1, 2, 3, hueco, punto bajo, 1, 2, 3, punto alto. Bien. 1, 2, 3, punto bajo. 1, 2, 3, punto alto. 1, 2, 3, todo el rato igual, ¿eh? O sea que, y como se nos va a ir haciendo grande, pues imaginaros, tal y como cerramos de un lado, abrimos del otro. Y ya está. Y ya está. Por tanto, es fácil seguir estas vueltas vosotras solas, no hace falta que yo haga nada. ¿Cierto? Ya estoy en la última de las ventanitas. Van creciendo 2, 4, 6, 8, ¿no? Estoy en la última de las ventanitas y me engancho con ese punto alto del abanico, ¿vale? Y 2 cadenitas más para tejer el abanico. Bien, pues ala. Ya estamos repitiendo, ya sabemos cómo se teje
pues a tejerlo. Entonces repetimos la vuelta 37-38 hasta la 48 hemos dicho, ¿vale? Hasta la 48, bien digo, donde solo nos va a quedar un punto. Pero si queréis la 48 ya me engancho con vosotras. Vamos allá. Hasta la 48 todas del tirón, ¿eh? Vamos allá. A ver, a la altura de la vuelta 39, en lugar de 5 cadenas, vamos a poner 6, porque si no se va a cerrar, se va a ir cerrando. Entonces, a la altura de la vuelta 39 cambiamos y en lugar de 5 cadenitas de separación ponemos 6. Aquí seguimos poniendo 5, ¿vale? Todo el tiempo ponemos 5, pero aquí vamos a aumentar a 6, porque aunque el gráfico no lo mantiene así, se quiere como cerrar. Entonces vamos a cambiar y vamos a poner 6 a partir de la vuelta 39. Y seguimos para adelante, como veis aquí, ya lo estáis viendo, se nos está cerrando este, ¿vale? Espera que lo voy a estirar bien. Se nos está cerrando aquí para abrir aquí con este nuevo diseño. Entonces es absolutamente fantástico, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, pues tejemos todas las vueltas que nos quedan, pero aumentando 6 aquí, ¿vale? A partir de la 39. Dicho esto, seguimos. Ya no me cabe muy bien en la pantalla, pero ya lo estáis viendo, ¿no? Me quedan para llegar a un agujerito solo, tengo 3, o sea que estoy. Pues sigo para adelante, estoy a punto. ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué está siendo este reto? ¿Qué está haciendo? Qué locura, por favor. Hola, mirar cómo va. A ver, tengo que contaros un problema con el que me he encontrado. Estoy a la altura de la vuelta 45 después de haber deshecho 2 vueltas. ¿Por qué? Porque el crecimiento está siendo demasiado grande y los aumentos que vamos tejiendo aquí no son suficientes, siguiendo el mismo ritmo. Entonces, a partir de aquí, de la vuelta 45 y hasta el final, en lugar de 6 cadenas, ponemos 7 cadenas. Y en lugar de tejer 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, haremos 4, punto bajo, 4, ¿vale? Porque se está encogiendo, entonces no podemos permitir que se encoja. Aquí es donde se empieza a notar. Por tanto, a partir de la 45, vosotras ir mirándolo, porque según cómo tejamos, como tejáis, igual si os encoge antes, pero aquí a partir de la vuelta 45, en lugar de 6, voy a poner 7, a pesar que el gráfico nos dice que pongamos 5, ¿vale? Voy a poner 7. Y aquí, en lugar de 3, en la siguiente sería la 46, voy a poner 4 cadenas, punto bajo, 4 cadenas, ¿vale? Para que nos dé la amplitud y poder estirar bien todo el mandala, que está siendo espectacular y no creo que sea conveniente que lo estropeemos al final. Así que voy a hacer eso, o sea, recordatorio, en lugar de 4 cadenas pondremos 5 aquí desde el principio para que no se nos encoja porque se nos va encogiendo, ¿vale? Y aquí en lugar de 5 cadenas pondremos 6, aunque al principio sí valen esas 4, como esto tal cual os he estado explicando, ¿vale? Pero aquí sí, 5 cadenas desde el principio. ¿Mm? Quitando eso, todo va estupendo. Bien, entonces vamos a ir haciendo, vamos a ir tejiendo con esta variación que ahora vamos a poner aquí 7 cadenas en lugar de 6 y para la vuelta 46 en lugar de 3 punto bajo 3 haremos 4 punto bajo 4, ¿vale? Igual con el punto alto, todo igual. Bien, pero para que haya un poco más de amplitud y crezca sin agobio y sin espachurrarse. ¿Cómo va este mandala? ¿Cómo va este mandala? Espectacular, ¿cierto? Venga, seguimos con él. Nos quedan a mí 5 vueltas para terminarlo, pero nos encontramos dentro 45, 46, 45, 46, 47, 48. Sí, 48. Haremos la 48, la 49 y la 50 juntas. Vamos allá. O sea, nos vemos en 3 vueltitas.
Bien, mirar, he llegado ya a la vuelta número 48, en la que ya solo nos queda ese huequito. Aquí va a ser fácil todavía. ¿Por qué? Porque solo vamos a poner un punto alto. Entonces, he empezado el abanico como todas las vueltas, impongo el punto alto, ¿vale? A ver, que he enganchado mal. Ahí, pongo el punto alto y me voy al abanico. Así de sencillo que voy a cerrar la vuelta, ¿vale? Solo que esto tiene que estar al medio. Ahí. Tejemos el abanico y todo lo demás pues va a seguir como hasta ahora. 3 cadenitas y otros 3 puntos altos. Vuelta número 48. Supongo que andaréis hasta nerviosas pensando cómo termina ya esto, ¿no? Ahí estamos. Ahí va a ser el final de la vuelta. ¿Cómo vamos a acabar en la vuelta siguiente? Por aquí todo va a seguir igual. ¿Y qué vamos a hacer? Esto. Para cerrar, como hemos cerrado todas las veces, pues aquí vamos a cerrar igual, con esto. En la siguiente de las vueltas. Intuición no nos falta, ¿verdad? Y mientras aquí seguimos de la misma manera, tejiendo. Aquí esas 7 cadenas hemos ido tejiendo y ahora de la misma forma, ¿vale? 1, 2, 3. Cuidado, no enganché bien. Punto alto con ese tercero. 1, 2, 3, 4. Punto bajo. 1, 2, 3, 4. Punto alto. Así de sencillo va la 48, ¿vale? Ahí está, sin más. Así toda la vuelta. Toda la vuelta. ¿Eh? ¡Buah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Madre mía, qué bonito. Vuelta 48, así. Vamos a ver luego la 49 y la 50, ¿vale? 48, la tejemos entera. Vamos allá con la vuelta número 49, ¿vale? En la que vamos a cerrar, ¿vale? A ver, voy a poner así. Vamos a cerrar esto, ¿vale? ¿Cómo? Ya os lo he dicho antes. De la misma manera que cerramos aquí. Aquí, los pétalos, de la misma manera que hemos cerrado todos los pétalos. Vamos a hacerlo igual, ¿vale? Vamos a ello. Vamos a poner ese falso punto alto que no termino para tejer otro más, otro punto alto que no termino, otro punto alto que no, cuidado, que no termino y lo cierro. Y del otro lado del abanico, vamos a tejer otro bloque de 3 puntos altos que se cierran juntos. Dos, no, cuidado que no lo engancho bien. Repito. 1, 2 y 3. Los cierro juntos y para adelante. Atención, en lugar de 7 cadenas, ¿vale? En lugar de 7 cadenas, vamos a poner 8 porque quiero evitar cualquier tipo de tensión y quiero que me ceda bien. Entonces, según el gráfico, hemos visto que hay que poner 6, no hacemos caso, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me voy al hueco. Me voy, perdón, sobre los puntos altos. Tejemos punto alto sobre los puntos altos, ¿vale? Y tejemos 8 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Al punto alto. Como todas las vueltas iguales, solo que en lugar de 7, 8 en esta última vuelta. ¿Sí? ¿Vale? Y nada más. Vamos ahí con la 49 y nos queda la 50. ¡Ah, mira qué lindo! Mira qué lindo, ¿eh? ¡Mira! ¡Hala! Vamos con la vuelta 49. 50. Vuelta 50. Última de las vueltas. Yo no digo nada, pero esto tiene una
pintaza, ¿que no? Bueno, voy a poner aquí el 50. Voy a terminar la 49 con ese puntito deslizado al principio de mi vuelta, ¿vale? En la unión de los dos. Y tengo terminada esa vuelta 49 y vamos con la 50. Para la 50, vamos allá. Falso punto alto o 3 cadenas. Yo ya sabéis, soy amante de este punto. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas para tejer un punto alto en el mismo punto, en el mismo sitio de unión, ¿vale? Y volvemos, ahora tejemos 1, 2, 3, 4, punto bajo, de nuevo 1, 2, 3, 3, 4 y una V en el punto alto, pero poniendo 5 cadenitas, un solo punto alto, 1, 2, 3, 4, 5 y un solo punto alto en el punto alto de mi vuelta anterior. Estoy terminando la vuelta. Ahora voy a tejer uno más. 1, 2, 3, 4. Punto bajo al medio del hueco. ¿Lo vemos? Y ahora 1, 2, 3, 4. Y una V sobre el punto alto. Cuidado que lo engancho bien, por favor. Una V, punto alto, 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Y punto alto en el mismo lugar. ¿Vale? Uy. Así vamos a tejer todo el tiempo. ¿Eh? Esto es lo que vamos a poner todo el tiempo. Súper. ¿Que no? Mirad, ¿eh? Súper. Súper, súper. Todo el tiempo, toda la vuelta así. Y esto se nos acaba. Este reto se nos acaba. Yo no digo nada, pero lo digo todo. Qué bonito. Qué bonito. Madre mía, qué bonito. Vamos a verlo luego sobre el aro y vais a alucinar, que lo sepáis. Vamos allá con la vuelta 50 y terminamos. En fin, nada que decir. Que he terminado. Que una cadenita al aire. Me he unido con las últimas 4 cadenas y el primer punto alto que he tejido. He terminado. Está terminado el mandala de 50 vueltas. Voy a esconder las hebras. 50. 50. Voy a esconder las hebras de principio y de fin. Se ha llevado toda la madejita. Y voy a ponerlo en el aro porque es que creo que ya se hace esperar. Bueno, voy a ponerlo así, a ver si lo podemos ver. No lo podemos ver completo porque no lo podemos ver completo en la pantalla, pero lo vamos a ir viendo. Ahí, ahí, ¿qué os ha parecido? Increíble. Espectacular, yo no tengo palabras, me ha encantado. Ha sido más complicado de lo que yo pensaba, no porque sea difícil y sí por los errores que tiene el gráfico, al menos tejiéndolo yo, pero al final ha salido y ha quedado muy bien, ha quedado muy bien, ha quedado muy bien y el vuestro va a quedar fantástico y estupendísimo. Voy a esconder hebras, voy a humedecer y vamos a ponerlo en el aro. Y lo voy a grabar todo, así que lo vamos a ver en el siguiente. ¿Estás conmigo? ¿Sigues ahí? Pues venga, vamos. Tenemos escondidas las hebras del mandala y lo tenemos listo solo para lo que nos queda. De momento, limpiarlo porque la verdad que con lo que se tarda está un poquito sobadito. Entonces con un jabón neutro lo lavamos, lo dejamos bien limpiecito, lo dejamos que escurra y lo vamos a pasar después por el apresto si queremos. Yo en mi caso sí. Este agua, en lugar de jabón, tiene apresto, tiene esa sustancia que hace que nuestro mandala se va a quedar con algo más de rigidez, ¿vale? Para que se quede plantadito, no quede como una tela que se quede de sí, porque es tan grande que pesa. Necesito esa pequeña aportación del apresto.
¿vale? Y a partir de ahí lo voy a humedecer, lo voy a dejar ahí que se remoje bien todas las fibras con el apresto y lo voy a dejar escurriéndose un ratito ahí para que pierda el máximo de agua hasta que me deje de gotear. Vaya, se va a tirar unas cuantas horitas ahí tirado porque así humedecido ahora pesa bastante. Bien, y una vez que ya lo tenemos limpiecito, almidonado y escurridiño, pues nos vamos a ir a ponerlo en el aro. Lo he extendido y he puesto el aro alrededor y ahora tengo que pasar un hilo por todos los piquitos últimos de la vuelta, ¿vale? Que hay unos cuantos. Entonces, pim, pam, vamos y venimos con una hebra muy grande. Y una vez que lo tengamos, tensamos por todas partes y habremos terminado con el mandala. Así de sencillo va a ser. Bueno, ¿y qué os parece? O sea, así de sencillo y ya no. O sea, ¿qué os parece este mandala? Me parece una cosa absolutamente espectacular. Bueno, pues yo ahí os lo dejo. Espero que hayáis disfrutado tantísimo como yo tejiendo este mandala, que la verdad que ha sido un poco más complicado de lo que imaginaba, pero que aquí lo tenemos. Ahí lo tenemos ya listo. ¿Se ve o no se ve precioso? Bueno, yo solo tengo que deciros que si os ha gustado, pues que espero que estés suscrita, supongo que sí. Pero si no, pues que te suscribas, que me sigas y que por favor me enseñes el tuyo porque creo que no puede pasar desapercibido este modelo de mandala tan increíble. Un placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros. Hasta el siguiente.